Continuamos directamente. No lo creí. Estamos hablando de que él está hablando que la película cuenta todo real, pero que es un 25% de apriete de tornillo de la realidad, de la crueldad, lo explícito que resulta esto, ¿te das cuenta? Premeditadamente, sádicamente armado, en donde hay gente que disfruta del dolor como si fueran sacrificios humanos. Literal, se alimentan de la sangre, ¿te das cuenta? Son chacales, como bien lo dice él, ahora lo va a decir. Sí. En el plan de trabajo, forzado en Isla de Pino, venir un cabo y decirte, oye, coge la guataca esa ahí. No, yo no lo voy a coger, ¿por qué? No voy a seguir trabajando, está bueno ya, si yo no he almorzado. Y ayer lo que comí fue un poquito así. Wow. El desayuno era un poco agua azúcar, no voy a trabajar más. Si tú vas a trabajar, no te voy a matar ahora mismo. Bueno, haga lo que usted haga, pues sí, vaya. ¿Te das cuenta? Y o sea, él está hablando solamente de los subalternos que cuidaban cuando laburaban en las zafras, en las chacras, donde los mandaban a hacer el laburo de otros. Sin ningún tipo, solamente le daban una pequeña porcioncita de comida, ¿te das cuenta? Y si vos te retobabas y no querías seguir laburando porque no tenías energía y caías pegado ahí, o sea, no te agarraba la muerte para caer directamente en la mejor de las instancias de paz, donde vos decís, listo, que me muero y ya está, ¿me entendés? Que voy a seguir. Y tenés a Dios que te dice, seguí peleando y no podés pelear más, o te voltean ellos, no querés seguir laburando, pum, te la da. ¿Y el tiro? Para que vieras que sí te iba a matar. Sí. Y eso servía de ejemplo para los demás. Sí. Y éramos 300, 400 y nos empezamos a gritarle a partir para arriba, y tirarle a los demás. Porque yo estuve de juntar punta. O sea, ¿y esto qué te quiere decir? Que si los otros desde otro lado, porque ellos se cuidaban, eran amigos, muchos, centenares, miles, en las 6 provincias de donde fue la dictadura de Castro, ¿verdad? Y tenían 6 sistemáticos centros de reclusión, tortura y aniquilación de los disidentes políticos, ¿verdad? Esto es muy grave, muy serio, muy real. Acá no hay versos. Esto es un misil. Plantados es un misil. De la isla hasta la otra, en todas las prisiones. 28 años, ¿no? 28 años y 3 meses. 28 años en la y 3. película no salen los campos de concentración. Manaca, Matanza, en Oriente. ¿Oyó? Una partida de campo de concentración, en los campos de concentración en Manaca, que Lilo quiere que después se lo expliquemos. Los alemanes se quedaron chiquitos con lo que teníamos el campo de concentración que fue el que yo fui en Manaca. Gente, fíjate lo que te dice con la cara. Vamos a plantar, porque en mi canal nos quedamos ya con la estructura de lo que él ve, de lo que él está diciendo en sus ojos. O sea, estás hablando de gente que es la que ellos, los grandes capitales del mundo, idolatran. Ese tipo de gente, como Kamala Harris, ese tipo de demencia, ese tipo de linaje familiar, maltusiano, racista, ¿te das cuenta? Inclusive esclavista al 100%, una locura. Y lo profetiza porque lo dice, que es algo que está arraigado, lo que siempre decimos en mi canal. ¿Qué les hacían ahí? En Manaca, no, aquellas eran X barracas. Suponer, donde nos teníamos nosotros los plantados eran 4 barracas. De las 4 barracas, mire, como estaba aquello, ni los alemanes, mire, una cerca con alambre de púa estratégico. Después de esa cerca, otra cerca más, pile, abajo una zanja. Wow. Que no había que la saltara, porque no había espacio para saltarla. Wow. Oyó, llena de agua. Entre la cerca esa, entre las 2 cercas esas, una como si fuera una cerca, pero con un solo cable así. En ese cable ponían un perro. Wow. Unos perros que corrían toda esa distancia, los perros con ahí
unos perritos que habían traído de África del Sur, chiquitico así, que eran asesinos. Wow. No se le olvida nada de eso, no, nada de eso. Y de ahí, cuando usted... Wow, ¿te imaginas la cara de esos perros hambrientos, canibalistas, que lo único que comen carne de los que se quieren escapar? Porque había gente, lógicamente, en los miles y miles que hubo. Porque esto estamos hablando de más o menos, no quiero que, vamos a buscar la cifra exacta y vamos a llegar al... Pero yo creo que estoy hablando de una decena de mil de personas que habrán sido tranquilamente, me dice el señor, pero tranquilamente, es una masa de gente. En 6 provincias, 6 centros de reclusión. Fíjate que estás hablando de 4 barracas. Te das cuenta que hay una monada de gente en cada barraca. No es pabellones de 80 personas. Estás hablando que cada una de esas mínimo tiene 1500 personas. O sea, todas esas 4 barracas mínimo. Si alguien podía brincar, no sé por dónde la zanja aquella, había otra secta piles más. Seguía más. También. Y después otra chiquita con perro. Wow. Otra más de perros, otra más de, o sea, eran 5 cerrojos. Ese perrito va a pasar para el estudio político blancado. Ese perrito es para que el mundo entero viera los 24 años. crímenes, los fusilamientos, los chantajes de los hermanos Castro para con los presos políticos blancados. Wow. Tiempo. Claro, y ahí vos fijate que Castro ahí, lógicamente, lo primero que pensaba con los rusos, te das cuenta lo mismo que acá en Argentina con la dictadura, que ellos participaron con la dictadura y con cierta parte de los montoneros de izquierda, ¿entendés? Esto es lo mismo, ¿entendés? Son lo mismo. Y también se metió Estados Unidos ahí, ¿entendés? En la dictadura argentina. Fue parte de eso. Y Videla fue la cara política. Obviamente que iba a ser enjuiciado políticamente porque después la democracia se enriquece con ello. Fragúa ciertos datos con respecto a ciertos sustentamientos del Estado en cuanto al daño que ocasionó en una familia un desaparecido, ¿verdad? Y todas esas cosas, fraguar la cantidad de desaparecidos y bueno, todo lo que se genera con eso y las mentes brillantes al servicio del billete y del mal y de la incomodidad mental, en donde no hay una verdad absoluta de las cosas tal cual pasan, y eso es lo que busca siempre distorsionarlo. Así que continuamos. La única rebeldía que había en Cuba éramos nosotros. Una de las cosas que me llamó la atención, que me gustaría saber lo que piensan ustedes, es ese encuentro de la víctima. Wow, también pensar el carisma. Vos fíjate los operadores políticos que tienen una cierta... Yo creo que hasta te diría que tendría más... Vamos a ser profundamente analistas y cotejar con otras ideologías de la misma... Hitler, por ejemplo, más allá de que mataba gente en masa, era mucho más cruel en ese sentido, pero él tenía un sentido de influencia visionaria, legionaria, hueste espiritual que lo avientaba, según él, por medio de Himmler, que era el que le representó, como decir de Fauci en la dictadura, por medio de López Rega, lo bautizó en la logia P2, que era masónica, ¿verdad? En donde vos tenías por medio de ese bautismo y ese ingreso, que no tenía nada que envidiarle a los ritos Illuminatis, ¿verdad? De iniciación, ¿verdad? Y los que hay muchos hasta pedofilia, pero no quiero llegar a eso. Fíjense que lo que está hablando es que básicamente están transando con esas fuerzas políticas y en este caso con Rusia puntualmente. Pero también,
con los que son pasivamente inversores de que Castro estuviera allí. No estaba gratis ahí. El bloqueo económico que tenía el occidente, Estados Unidos, era ficticio, porque crediticiamente Fidel Castro tenía billetes en Occidente, de los cuales podía disponer. De hecho, es una mentira también. Lo mismo que Bin Laden. Una figura que fue plantada ahí, ¿verdad? Pero bueno, continuamos, así no nos vamos de tema. Con el victimario, el torturador, que sabemos que desafortunadamente Miami está lleno de muchos de esos torturadores. ¿Qué sienten ustedes? No sé si a usted le ha pasado, si a amigos suyos le ha pasado, gente cercana. Claro, y ves, a esto vamos, porque la película, y quiero cerrar este video con esto, sí. El torturador que muestra el protagonista de la película es un tal Mauricio, que en realidad lo dejo a su criterio, ustedes piensen quién es. Que es un jefe de unidad, en este caso la de Los Pinos. De cómo se manejaban, eran 6, imagínate, y muchos más, subalternos. Porque cargos había montones dentro de la subalternicia que tendría esto, la subalternidad. Decirles, bueno, que fíjate, y no me quiero ir de esto, a ver, para. ¿Le ha pasado que han sabido que sus torturadores o que aquellos que cometieron atrocidades en su contra están hoy aquí? ¿Qué se siente con eso? A eso quería ir. Vos fíjate, estos traidores, Biden, Kamala Harris, todos los tiene asilados como todos los gobiernos demócratas progresistas que estuvieron. Están asilados en Miami, los torturadores, ¿verdad? Fidel Castro también estuvo en Miami, ¿entendés? Está todo bien ahí. Porque son los grandes capitales, ¿te das cuenta? Y ellos son parte de eso. Son todos partícipes. Y encima le tenían miedo a Fidel Castro. Porque sabían que era súper sanguinario. No tenía esos delirios racistas que tenía con respecto a la raza aria que tenía Hitler, pero era mucho más despiadado. Y las técnicas de tortura también, lógicamente. No llegando a ser científicas, pero de hecho en el sadismo de una persona sí lo son. A ver hasta cuánto aguanta de una u otra manera muerto, ¿te das cuenta? Es muy serio esto. Y vos fíjate que ellos los asilan, son gerontes ahora, son decrépitos, ¿te das cuenta? Llenos de plata aparte. Entre ellos se cuidan. Vamos a mirarnos a la cara. No, vamos a mirarlo a la cara. Siente ante situaciones como esa, por una parte un poco de indefensión, de saber que este país consciente o inconscientemente ha dado cabida a esa serie de asesinos que han pasado por aquí. Le duele a uno a veces que familiares de un preso político, de un preso plantado, que sufrieron, al igual que nosotros, todos esos años de represión del régimen comunista de Cuba, se les niegue en ocasiones la entrada a este país, mientras a personas de las prisiones, de miembros del Partido Comunista de Cuba, la propia hija de Raúl Castro tenga abiertas las puertas. ¿Te das cuenta? Para venir aquí a regar, a difundir el veneno comunista en las universidades y en los centros. Pero de hecho hay dos reflexiones para terminar. Primero, ¿cómo puede ser que el hermano de Fidel Castro se haya continuado en el poder y la gente no reaccione? Ahora están reaccionando los chicos jóvenes, ¿verdad? Igual que acá en Argentina. Desde acá le mando fuerzas a Ruana, que tengo acá el canal, en mi canal. Y bueno, y hablar de esto, ¿verdad? Acá estamos hablando siempre de los mismos, ¿verdad? Que fomentan todo este circo, esta distorsión de todo. Este prevaricato del poder político eclesiástico armado, ¿verdad? Armado sobre todo, y eso lo vamos a poner en el primer lugar del pedestal antes de la cruz del martirio, ¿verdad? Así que vamos a continuar en el próximo video. Esto es bien sincronizado. Miren todos estos videos sobre... Directamente le voy a poner a todos, plantados. Plantados lupa. Plantados lupa 1, 2, 3, 4, 5.
que no van a tener número, pero van a quedar por número. Así no me censuran, porque que yo ponga plantados solo, de última. Plantados, puntos suspensivos, lupa. 1, 2, 3, 4.